si el mensaje que el Señor tiene para ustedes hoy será o no pertinente. Porque uno, como el caso mío, que voy predicando la palabra, todos los evangelios, yo no escojo el tema, sino que voy siguiendo lo que la Escritura nos muestra, pues no siempre uno está seguro de que este mensaje es apropiado para este grupo. Les comparto por qué. Creo que la mayoría de ustedes disfruta de una enorme bendición, y me dicen si me equivoco, de tener muy hermosas familias. Creo que la mayoría de nosotros podemos decir que hemos sido hijos muy felices. ¿Qué quiere decir el silencio? También creo que podría decir que la mayoría de nosotros podríamos confesar abiertamente que hemos tenido padres de mucha bendición, nuestros padres. Pregunto si el mensaje de hoy es para algunos de ustedes, porque dice la palabra que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Quiere decir que parte de la bendición de Dios para un cristiano, un creyente, es darle una familia. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Pero tal vez alguno de ustedes se pregunte por qué hasta este momento yo no me siento realmente feliz. No lo puedo decir abiertamente porque estoy en la iglesia y voy a ser muy mal visto. ¿Cómo? Alguien que viene a la iglesia puede decir, no me siento muy feliz. O no soy muy dichoso. También tal vez alguno podría pensar, bueno, me he esforzado mucho en la vida, pero si yo hago hoy un corte de caja, diría, no me siento realizado. Creo que no he llegado a alcanzar mi potencial. Y créanme que lo he intentado. He hecho todo lo que está en mi mano y siento que hay alguien que me rebasa y que obtiene cosas que yo digo debían de ser para mí. Y lo he intentado. Bueno, tiene que ver tanto la felicidad como la realización personal, tiene mucho que ver con Dios hace habitar en familia a los desamparados. Nuestra felicidad y nuestra realización tiene mucho que ver con nuestro núcleo familiar. Si usted ve a los niños en Chiapas, que tal vez tengan carencias alimenticias o de salubridad, el agua no está completamente limpia, o no tienen el recurso para una escuela de mejor calidad, pero son niños que andan en la selva corriendo felices. Dichosos, atrás de un bote, no tienen pelota, pero andan pateando un bote y son felices de la vida, tal vez porque la estructura familiar en el que ellos crecen y se desarrollan les da cierto ambiente de buen crecimiento. Pero llegamos a la Biblia y la Biblia nos habla muy frecuentemente de familias disfuncionales, familias que no funcionaban bien. Es más, casi juego una apuesta de máscara contra cabellera. Ya saben que a mí me toca apostar la cabellera. Perdón, la máscara. Que van a tener dificultad para encontrar familias funcionales en la Biblia. ¿Cómo era la de Abraham? ¿Cómo fue la familia de Isaac? ¿Cómo fue la familia de Jacob? ¿Qué sabemos de la familia de Saúl? ¿Cómo fue la familia de Moisés? ¿Cómo fue, las múltiples familias de David? Las familias de Salomón. ¿Cómo fue la familia del profeta Amós? Podríamos seguir preguntándonos, ¿cómo fue la familia del apóstol Pablo? ¿Cómo fue la familia de Pedro? Incluso podríamos llegar ya a hacernos la última pregunta de este primer momento de introducción. ¿Cómo fue la familia de Jesús? Y en la historia que veremos hoy, muy conocida, sumamente conocida, hay un elemento que falta. Y me llama la atención. ¿Por qué en la historia este elemento falta
si es tan importante. Se los dejo solamente como una observación. La parábola del hijo pródigo. Todos se la saben hasta de memoria, ¿no es cierto? La parábola, ¿de qué va a predicar el pastor? La parábola del hijo pródigo. Cierro mi cerebro, cierro mi mente, ya me lo sé. Hay un padre, ¿vamos bien? Repasemos los personajes. Hay un padre, hay un hijo mayor, ¿vamos bien? Hay un hijo menor, ¿vamos bien? Falta la mamá. ¿Se había puesto a pensar que en la parábola del hijo pródigo no hay mamá? Bueno, tuvo que haber habido mamá, sino como nació, no que por generación espontánea. Pero en la historia no aparece mamá. Y eso es muy bueno, porque nosotros solemos hablar de la familia, generalmente enfocando en la importancia fundamental de mamá, y a veces pasamos por alto lo que en la Biblia es fundamental, que es la enseñanza acerca de papá. Es verdad, cuando alguien dice la Biblia es una cultura patriarcal, sí, sí es una cultura patriarcal. La imagen del padre, el rol del padre, la posición del padre en la familia judía, en la familia de Israel es muy importante, porque es una reproducción, un reflejo de lo que la Biblia nos enseña de Dios como Padre. Dios es Padre y también ha puesto en los varones la función de ser papá. Pero vamos al texto bíblico de la parábola de el padre y los dos hijos. Es una parábola que implica 3 personas, el padre y sus 2 hijos. Dice la escritura que Jesús estaba enseñando algo y recurrió a un elemento didáctico para enseñarlo mejor, que es una parábola, una historia, un cuento. Cuando eran niños les gustaba que mamá y papá les contaran cuentos. Mamá, cuéntame un cuento, ya el mismo cuento de todas las noches, pero mamá, cuéntame un cuento, papá, cuéntame un cuento. Jesús nos cuenta algunos cuentos, algunas historias. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos y la historia empieza con el menor. Interesante. Uno piensa que tal vez debería de empezar con el mayor, pero empieza con el menor. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos les parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, vamos al otro hijo. El hijo mayor estaba trabajando en el campo.
Cuando regresó, oyó el sonido de la música y el baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Tenemos tres posibilidades: el padre, el hijo mayor y el hijo menor. Yo me identifico plenamente con el hijo menor. Porque en mi vida personal yo creo que he sido, entre mis tres hermanos, mi hermana Rebeca, que es como una santa mujer, mi hermano Romeo, que es como un santo varón, Rafael, pues es la oveja negra de la familia, nada más que acabó de pastor. ¿Usted con quién se identifica? ¿Con el hijo menor? ¿Agarró camino como una cabra que se fue para el monte? ¿Es el hijo mayor que siempre ha estado ahí al pie del cañón, chambeando y siendo un verdadero ejemplo para la familia? O tal vez nos identificaríamos hoy como padres, los que ya somos padres, tal vez nos gustaría pensar en nosotros con la imagen del Padre. Si bien tal vez algunos pensaríamos que esta parábola no es para mí, porque no siento que me reflejo en el hijo pródigo, tampoco me veo reflejado en el hijo mayor, y creo que tampoco me vería reflejado en la figura del Padre. En realidad, todos aquí somos hijos. Y ninguno podría decir, yo estoy fuera de la ecuación. Y algunos, por la gracia del Señor, ya somos papás. Así que en algunos casos nos toca doble garrotazo, papá e hijo. Y en algunos casos con un garrotazo es suficiente. Solamente nos veremos en la historia como hijos. Es verdad que cada cultura tiene una imagen distinta de la relación padres e hijos. No es lo mismo África, no es lo mismo Europa, América Latina, América del Norte, no es lo mismo hace 20 siglos, que hace 10 siglos, que hace 5 siglos. En realidad, la sociedad cambia mucho y también cambia la estructura familiar. Eso es cierto. Pero también es verdad que esta parábola toca aguas profundas. Y yo les invito a que se pongan su escafandra, su traje de buzo, sus aletas y me acompañen a bajar un poquito hacia la profundidad, porque más allá de la cultura, de los roles culturales, hay una dimensión de profundidad en la que este pasaje nos lleva, porque lo más esencial de un ser humano tiene que ver con su estructura familiar. Todos sabemos que cuando vamos al psicólogo o al psiquiatra, nos acaban preguntando, ¿cómo te iba con tu mamá? ¿Cómo te iba con tu papá? ¿Cómo fue tu vida como hermanos? Y si el psicólogo es psicoanalista, nos quiere llevar hasta el vientre de nuestra madre, para ver por dónde comenzó la cosa a descomponerse, ¿no? Y a ver, recuerda y haz memoria y regresa, llega a tu infancia. Y ustedes y yo, que hemos visto algunos videos en YouTube, sabemos que hay predicadores que hablan acerca de sanar al niño interior, o psicólogos que hablan de sanar al niño interior, porque tenemos que ir remontarnos hacia lo más antiguo que podamos para encontrar dónde empezó la problemática. Así que la Biblia, por alguna razón no, porque Dios sabe lo que dice y lo que hace. La Biblia nos lleva a enfocar el tema de
papá e hijos. Así que, hermanas amadas queridas, aquí nada más les toca como hijas. Como mamás, quedan un poquito, ahora no vamos a poner atención en ustedes, pero sí como hijas, porque aunque no sean hijos varones como aquí, también el rol de hijos permanece más allá de la diferencia de género. Somos hijos y sin duda que a todos nos habla la palabra. Ahora viene una pregunta que espero que me puedan ayudar a contestar. Si todos somos hijos, ¿qué tan buenos hijos hemos sido? Tan, 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 tan. Ya cambió la cosa. No que no tenía que ver nada conmigo, pero si yo me evalúo y veo a mi hermano y veo a mi hermana y me veo a mí mismo en la casa de la familia Pola Vaca, hay 3 alternativas: un hijo, una hija mayor, mujer, un hijo segundo, que es su servidor, y un tercero, que es el menor, y vamos a calificarlos. ¿Qué tan buenos hijos han sido? Hay 2 posibilidades. Una de ellas es como cuando hablamos de calidad, ¿no es cierto? La calidad sabemos que es un atributo de las cosas, pero también es una percepción, ¿no es cierto? La percepción tiene que ver con lo que a mí me parece que tiene calidad. Me parece bueno, me parece malo. También esto tiene su lugar cuando somos hijos. Cuando somos hijos también tiene que ver con nuestra percepción. Cómo me percibo a mí mismo como hijo. Y puedo decir, he sido de veras que una oveja negra. Porque me percibo más tirándole a lo negrito, ¿no? A lo que no está muy bien. O yo puedo decir, no, yo creo que no quiero presumir, tampoco se trata de andar con vanagloria, pero creo que he sido un buen hijo. Me califico positivo. Pero otra cosa es cuando uno dice, a ver, habrá hechos, no percepciones, hechos que me puedan decir si aquí hay un buen hijo o no es un buen hijo. Bueno, y en esto la Biblia ayuda, porque la Biblia nos ayuda a tener una perspectiva de Dios de lo que es ser un buen hijo y lo que es ser un mal hijo. Dice la Escritura que un primer mandamiento con promesa es, ¿se acuerdan? Y el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. ¡Wow! Entonces, si me preguntan a mí, ¿he sido un buen hijo o he sido un mal hijo? Mi pregunta es, ¿con qué me califican? ¿Con mi percepción o con el criterio bíblico? Si voy al criterio bíblico, dice que el buen hijo es aquel que honra a su padre y a su madre. Y honrar significa darle un lugar especial, darle un reconocimiento, y si de algo los padres de hoy están ávidos, es de lograr un reconocimiento de sus hijos. Que les reconozcan como padres, que les reconozcan el lugar que en su vida ellos tienen, un reconocimiento como padres. Pero también sabemos que Jesús nos enseñó que el honrar a papá y honrar a mamá, en el contexto del tiempo de la Biblia, es poder aportar para su sostenimiento. Honrar es dinerito habla. Honrar sí es venerar, es darle un lugar, es respetar, es reconocer, es doblar nuestra cabeza frente a ellos, porque es autoridad. También dice la palabra de Dios, dice Pablo, hijos o qué fea palabra, ¿verdad? Hijos, pero yo soy oveja negra y la oveja negra agarra para el monte. Lo que la oveja negra hace es no obedecer. Se sale del redil, abandona el redil. Hemos cantado hoy, vuelvo a casa, a la casa de mí. Pero hay ovejas que no queremos regresar a la casa. Porque la casa no es un lugar confortable, la casa no es un lugar agradable, la casa no es un lugar de felicidad. Por el contrario, ¿qué hace que un niño sufra mucho, llore, tenga problemas de conducta en la escuela
le pegue a sus amiguitos, esté enojado y deprimido, que en su casa hay un ambiente en donde él no quiere estar. ¿Cuántas veces se han ido de su casa? Yo no les quiero presumir, y tampoco estamos en competencia, pero yo me fui 3 veces de mi casa. La primera vez tenía yo como 7 años. Y yo me hice mi historia en mi mente y me veía como Robin Hood, saliendo de la casa a conquistar al mundo y regresar para salvar a mi mamá. Ese era mi sueño en mi mente. Así que me veía como un gran héroe de las historietas que va y sale y conquista al mundo y regresa a salvar a su madre. Y ahora que soy adulto, pienso, ¿por qué huimos de la casa? ¿Por qué nos salimos de la casa? ¿Por qué, aunque somos adultos, queremos seguir en la casa? ¿Me permiten plantearles las 2 alternativas? Un niño y adolescente que quiere salirse de su casa y un adulto que no quiere dejar su casa. Dicen los expertos que la madurez personal se mide en términos de independencia. Independencia en el sentido emocional. Cuando alguien deja su casa es porque está herido. Y cuando alguien no quiere dejar su casa es porque está herido. Y en los 2 casos se manifiesta algo que ustedes deben recordar ahora. Se los he dicho antes y vale la pena recordarlo. Todos hemos sido heridos. Todos. Pero también es verdad que todos hemos herido. Yo creo que cuando me evalúo como hijo, pienso que yo herí a mi mamá muchas veces. Con comportamientos, con formas de expresarme, con conductas. Cuando le hablaban en la secundaria para que fuera a buscarme porque yo debía un montonal de materias, no creo que ella se sintiera muy honrada por su hijo. Yo creo que, aunque mi contacto con mi papá fue mucho menor que con mi mamá, creo que también yo como hijo herí a mi papá. Y no lo herí accidentalmente, lo herí al propósito. Pero no los quiero hacer sufrir. ¿Cómo han sido como hijos? Hay hijos que son evaluados a la luz de la Biblia como hijos buenos porque han sido hijos que han honrado a sus padres. Y hay hijos como el hijo pródigo de la historia de Jesús de ese domingo, en donde el hijo fue motivo de dolor de su padre. Y yo pienso, hermanos, qué certera es la Biblia cuando nos hace pensar que el hijo pródigo y el hijo que se queda en la casa, el hijo perfecto, el hijo bueno, ambos están heridos. Porque todos hemos sido heridos y todos herimos. Y la herida profunda se llama la herida del yo, la herida de mi personalidad, la herida de quien yo realmente soy. Y cuando en mi ambiente familiar no recibo protección, cuidado y respeto, empiezo mi yo a ser herido. Cuando no soy valorado y soy al contrario desvalorado, señalado, rechazado, marginado, cuando mamá no me acepta y me rechaza, cuando papá dijo, yo pensé que era hombre, salió niña, fúchila. Y entonces mis hermanas queridas, amadas, tienen que ir por la vida buscando a alguien que les dé reconocimiento, alguien que les dé aceptación. Y si es un vago marihuano, no me importa, pero me recibe y me acepta. Pero es un golpeador, pero pues, bueno, como apaches nos queremos. No es cierto, no somos apaches. Como osos, ¿no?
Tampoco. Yo no me acuerdo qué es. Pues que se llaman a golpes. Con un sádico. Relación perfecta. Todos hemos sido heridos. Y a veces no porque papá y mamá quisieran, sino porque la propia dinámica familiar y su forma de ser inconsciente a veces logra dejarnos a los niños profundas heridas. Y cuando usted como niño tiene una profunda herida en su ser, niño o niña, por rechazo, marginación, falta de amor, falta de aceptación, falta de respeto, no le dieron de comer cuando tenía hambre, ni le cambiaron el pañal cuando se le ensució el pañal, entonces nació con heridas. Cuando llega a la adultez, usted sale por la vía de la oveja negra o la adolescencia, o sale por la vía del hijo perfecto. Pero en ambos casos, tanto el hijo que se queda en la casa como el que se va, los dos están heridos. Uno, porque es nini. Y el otro, porque es pluscuamperfecto. Y algunos de ustedes califican para ser pluscuamperfectos. Hijos de cristianos, nunca se han perdido, nunca han agarrado la jarra, nunca se han ido por el mal camino, no han agarrado para el monte, se han portado bien, han sido correctos, vienen a la iglesia, tienen en la iglesia Bautista Jerrey 20 años, asistiendo fielmente domingo y tras domingo, se han soportado un montón de sermones. Y eso ya los puso en el punto máximo del cielo. ¿Por qué vas a entrar al cielo, Ramiro? Señor, pues porque me aventé como 200 sermones en mi vida, no inventes. Con eso me gané un buen lugar allá junto al trono. Pero está el hijo pródigo que decide, fíjense, ahí está la pregunta, ¿por qué se va de su casa? ¿Qué hay en su casa con un padre tan ejemplar? Una mamá que no aparece en la historia, pero ¿qué hay en su casa que hace que este joven tome camino y se vaya de su casa deshonrando al padre? Porque cuando usted y yo leemos que el hijo le pide al padre que le dé su herencia, hoy los biblistas dicen, y eso es algo que se ha insistido mucho los últimos años respecto a lo que significa el texto, es como decirle, papá, por mí, muérete. Y de una vez dame lo que me toca. No es nada más una petición de que lo que le toque económicamente, es deshonrarlo. Es decirle, tu vida no tiene valor para mí, tu existencia para mí no vale, dame lo que me pertenece. Y el padre le concede la petición, y el hijo va, y sabemos el camino que tomó, y cómo termina el hijo, estando allá, muerto de hambre. ¿Qué creen? Se le prende el foco. Se dio cuenta y uno dijo, bendito sea Dios. Este chamaco ya le cayó el 20. Ya tomó la decisión de regresar, pues fíjese que no le cayó nada. Es más, doble rayita roja. No es rayita negra, positiva, es rayita roja. Bueno, no es rayita, tache, doble tache, porque lo que dice el texto bíblico, con la expresión que usa el idioma original en el texto de Lucas, quiere decir, le cayó el 20, pero se dio cuenta de lo que había perdido. Al hijo pródigo no le importa el padre, le importa lo que había perdido. Sigue siendo tanto para el hijo mayor como para el hijo menor, el padre para los dos no es más que un proveedor. El padre para los dos, el hijo mayor y el hijo menor, el padre no es más que una herencia. Para el hijo mayor y el hijo menor, el padre no es más que un negocio. Porque la queja del hijo mayor es, te he trabajado toda mi vida, soy como tu empleado. Y la del hijo menor es, dame la parte que me corresponde, que están peleando los hermanos los bienes del padre. Y entonces como papá, si tú eres papá,
Te duele en tu corazón lo más profundo que volvió en sí el hijo, se dio cuenta por lo que había perdido, por los bienes que había dejado a un lado y que ya no tenía. ¿Qué lo regresa a la casa del padre? ¿El padre? No, el hambre. ¿Por qué te regresas a tu casa? Por mera comodidad, por mero egoísmo. ¿Te importa tu padre? ¿Te importa tu madre? Claro que no. Te importas tú porque estás herido. Y porque el que está herido está buscando sobrevivir. Porque está tu ser se siente fracturado. Estás necesitado de algo para no hundirte, para salir a flote, para por lo menos sobrevivir en la vida. Y lo sacrificas todo como una persona herida que está realmente aniquilada en su autoestima y en su yo, en su sentimiento de valía personal. Y entonces, si no me diste, ¿qué crees que hago? Te quito. Si no me diste, te quito. Estamos en aguas profundas. Y en las aguas profundas encontramos los tesoros. Jesús nos habló de que allí en el campo, cuando metemos el arado, a veces sale una perla de gran precio. Cuando vamos a aguas profundas encontramos tesoros maravillosos. Y esos tesoros tienen que ver con lo que vamos descubriendo. Y partimos de una verdad que les he compartido al inicio del mensaje de hoy. Todos hemos sido heridos, pero también es verdad que todos hemos herido. ¿Y por qué esta verdad es tal? Porque no hay nadie perfecto, y dice Pablo, no hay justo ni siquiera uno, todos hemos pecado. Hoy tenemos que afirmar también que por la gracia del Señor, todos podemos decir, necesitamos ser sanados. Señor, necesito ser sanado en mi corazón de mis heridas tan profundas, que por eso no soy feliz. ¿Pero por qué no eres feliz? Pues, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes salud? ¿Tienes familia? Pues no eres Miss Universo, pero te defiendes. Digo, fea no estás, nada más un poco extraña. Digo, feo no eres, un poco peculiar. Como que contigo el Señor hizo prueba y error. Pero mi hermano, te ves en tu espejo y dices, bueno, me caigo bien, no soy Superman, pero me caigo bien, me acepto, puedo dialogar contigo, creo que te has esforzado, mira dónde vives, mira tu familia, mira cómo te vistes, mira lo que tienes, tu trabajo, tu escuela, tus estudios, creo que vas bien. ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué sigues buscando algo? Y buscando la felicidad o en los bienes materiales, o buscando la felicidad en las personas. Si usted espera ser feliz por la persona con la que se casó, se equivocó. Se equivocó porque nadie puede hacerla feliz. Nadie. Y cuando te andan conquistando, pues sí, claro que te van a decir, como campaña de publicidad, cásate conmigo y vas a ser bien feliz. Pero te vas a dar cuenta que con el paso del tiempo nadie puede hacerte feliz porque tiene que ver con la persona que tú eres. Y tampoco vas a realizarte en la vida con todo tu potencial y seguirás viviendo en la mediocridad de lo poquito que logras obtener porque no estás en paz contigo mismo. Porque no te has reconciliado con tus propias heridas, porque no has permitido que Jesús ponga en tu ser su mano sanadora y sane tus profundas heridas como hijo o como hija. ¿Usted cree que el Señor simplemente le atinó cuando dijo, yo soy el Padre? Y Jesús por algo nos dijo, miren, en el antiguo pacto, Dios se podía uno referir a Dios de muchas maneras hermosas. Jehová el que sana, Jehová el jefe de los ejércitos, Jehová el todopoderoso, Jehová el omnipotente. Pero yo quiero que le digan a Dios,
Padre. Necesitamos, hermanos, aunque estemos en esta iglesia por 25 años, si no has permitido que el Señor sane tu corazón, seguirás ocupando un lugar en estas bancas sin darte la oportunidad de ser realmente feliz. Y seguirás viviendo, queriendo sanar tus heridas con todo tu egoísmo, en donde no te importan los demás, te importas tú. Sabemos que las parábolas tienen un significado que va más allá de lo que cuenta la historia misma. Y en este caso es clarísimo que la parábola que Jesús nos cuenta tiene que ver con nuestra relación con Dios. No se queda a nivel de la familia, papá e hijos, que ya de por sí es una gran bendición pensarlo en este nivel de reflexión. Pero la palabra nos lleva a un nivel todavía superior, cuando nos hace pensar en mi relación con Dios, Dios como Padre y yo como su Hijo. Y esta dimensión me conduce a aquello que la Biblia es propiamente lo que es de suyo, lo nuevo. Porque el Señor todo lo hace nuevo. El Padre que ama, el Hijo mayor que es un nerd y el Hijo menor que es una oveja negra. ¿Qué más realista puede ser Jesús cuando habla de esta forma de ver la estructura de esta familia con un padre y dos hijos? Hijo menor, ¿eres el hijo menor? Ponme atención. Egoísmo del placer. Narcisismo. Busca su identidad en una falsa libertad, pero termina en el vacío. El hijo menor es el rebelde. El hijo menor es el transgresor. El hijo menor es el pródigo, el que se va. Pero a menudo el hijo menor, el rebelde, la oveja negra, es realmente el chivo emisario. Es el que se lleva la problemática de toda la familia. Es el hijo síntoma. Es quien expresa a través de su rebeldía y su huida, todas las tensiones ocultas que están en la rigidez de una familia que lo ha asfixiado. Su partida no solamente responde a un impulso individual, a veces es la válvula de escape necesaria para que la familia no se venga abajo. El pródigo es pródigo porque vive en una eterna insatisfacción autodestructiva. Nunca está satisfecho con nada. La libré. Ahí les va. Porque dije que ustedes son más bien pluscuamperfectos. El hijo mayor es el egoísmo del que piensa que todo lo merece. Aquel que ve a sus hermanos desde la superioridad moral. Nadie es como yo. Habita la casa del padre, pero como esclavo. Es el hijo hiperresponsable. Se echa en la espalda a toda la familia y responde por ella en lo económico, en lo social, en lo público. Pero en el fondo de su ser, este papel que se le dio, este rol que él ha asumido como el que sostiene el mundo, decíamos en una meditación de esta semana, el complejo de Apolos, está fracturado en su interior como este joven porque está lleno de resentimiento. Yo he cumplido y no he obtenido lo que creo que merezco. Estoy resentido. No, el problema no está solamente en el hijo que se va. También hay una fractura en el corazón del hijo que se queda. Porque es el que puede ser el depositario. Y hermanos, ¿cómo pesa? Escúchame bien, ¿cómo pesa cuando tus padres te han puesto en tus espaldas la carga de todas sus expectativas? Tú no puedes fallar. En ti se ha puesto un mandato
el mandato de responder por la familia. En ti se ha puesto una carga de cuidar el orden de esa familia. El hijo mayor es el pilar de la familia. Y su resentimiento que vimos en la historia, ahí parado en la puerta lleno de enojo por la fiesta que estaba viendo en la casa, nace de una trampa. No obedece porque ama, no obedece porque es su voluntad, obedece para asegurarse el amor y la aprobación. ¿Cómo logro que me aprueben? ¿Cómo logro que me amen? Obedeciendo. Obedeciendo. Pero este hijo mayor siente lo que tal vez tú hayas sentido y por eso no eres feliz. Y por eso no te has realizado en la vida. Y por eso has vuelto a la casa a seguir oprimido en el mismo sistema porque amas tu propia destrucción. No puedes sacar la cabeza porque si la sacas sientes que alguien te la va. Sacrifica su individualidad, deja de ser persona y se convierte en una pieza de una familia disfuncional. Una familia neurótica, una familia destructiva. Porque la familia puede ser una red que proyecta o puede ser una red que asfixia. ¿Por qué se va de la casa el niño? ¿Por qué se va de la casa? ¿Por qué está dispuesto a pasar hambre, frío, incomodidad, abuso? No puede aguantar lo que hay ahí. No puede aguantarse ni a sí mismo. Ni a sí mismo. Mis queridos hermanos, cuando nos preguntamos cuál es la causa de la herida de estos dos jóvenes, que no los vemos con palabras de juicio, al contrario, claro que en el mensaje uno debe de enfatizar la personalidad de estos dos jóvenes y señalando cuáles son sus heridas, pero no debemos verlos con una palabra de juicio, sino al contrario, de profunda misericordia por la herida que llevan en su corazón. Y las heridas que no son sanadas generalmente encuentran una tierra de cultivo en el egoísmo, que es el problema número uno del ser humano, el egoísmo. Que no es el exceso de amarse a uno mismo, sino una personalidad fracturada que está intentando sobrevivir. Nuestro yo se ha roto, se ha quebrado cuando desde muy pequeñitos falló el afecto en la infancia. Cuando esa falta de afecto se convirtió en traumas. Y entonces cuando alguien le ha dicho, es que tú estás traumado, tú tienes que contestar, amén. ¿Pero qué te traumó? Y tienes que contestar, ¿tienes tiempo? Siéntate, mañana le seguimos. Pero mi padre no me quería traumar. No, tu padre no es una persona mala que te quería traumar. Él tenía sus propias heridas. Porque hemos todos sido heridos y porque todos hemos pecado, no hay justo ni siquiera uno, todos hemos herido. No podemos pedirle a un árbol de peras que dé manzanas. No puedes pedirle a un padre herido que sea un padre perfecto. Tu padre no es perfecto. Tú, como padre, no eres perfecto. El único perfecto es el Padre que está en el cielo. El egoísmo profundo es lo que está en el fondo de esta herida. Y ese egoísmo profundo es resultado de un yo que se quebró,
cuando faltaron los cimientos afectivos en la infancia y dieron lugar a traumas que son dolores muy profundos que no se han resuelto. Y también cuando ya en el mundo de la sociedad empiezas a sentir que no das el ancho por la presión social que se produce sobre ti y te da un sentido de crisis en tu vida adulta y más en el mundo de hoy tan competitivo, tan difícil de conseguir trabajo. Y uno dice, ¿pero qué me falta? Veo mi currículum y digo, ¿pero qué me falta? Experiencia laboral, buena escuela, buen trabajo, aquí hice mi especialidad, tengo mi diplomado, tengo mi maestría, pero no consigo chamba. Y si la consigo, a los 15 días pasa por tu liquidación. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque por algún lado sale el agua. Pero déjenme terminar, aunque todavía tengo mucho que decirles, pero se van a quedar con las ganas. Si digan así como el domingo pasado que dijeron, cuando dije no había clase. No crean que se me olvidó, Lo tengo anotado en mi libro de rencores y resentimientos. Y tengo nombre por nombre. El hijo, dice el texto bíblico, no le pide a su padre dinero de herencia. Fíjese qué terrible. El hijo le pide a su padre su vida, su honra, su dignidad. Es como decirle, ojalá ya estuvieras muerto. Y cuando él dice la palabra que el hijo pródigo entró en sí mismo, no se refiere a arrepentimiento espiritual, se refiere a un frío cálculo para saber cómo obtiene lo que perdió. Horrible. Después sí se va a arrepentir. Él no regresa por el padre, regresa porque tiene hambre, por comodino, por flojo, por parásito. Me estoy entusiasmando. Y es tan bueno para inventar, fíjense cómo es un manipulador, que incluso inventa un rollo religioso, lo calculó muy bien para convencer a su padre. Padre, no merezco ser llamado tuyo. El canal de las estrellas. El discurso está calculado para manipularlo. Pero se da con la cara en la pared porque él va a recibir de su padre algo que no espera. Y amados hermanos, aquí hay una palabra de Dios para ustedes y para mí. El padre ve que el hijo viene y no espera a que el hijo le hable. El padre sale de su casa, se remanga su túnica y sale corriendo. Y antes de que el hijo diga una sola palabra, se le avienta a los brazos, a los hombros y lo empieza a besar. No, Dios no espera ni que te arrepientas. Dios no espera ni que vuelvas a casa. Dios no espera ni que vengas humillado y atormentado por tu fracaso. Él sale en tu búsqueda y va por ti. Es Dios el que siempre toma la iniciativa para ir a buscar a la oveja perdida. La expresión que usa el texto bíblico es la palabra que significa útero, entrañas. El amor que el padre siente por su hijo es el amor de las entrañas, el amor que se siente como en el útero, un amor visceral, un amor casi maternal. Es como aquel dolor físico de volver a dar a luz.
Y dice la palabra que lo llena de besos, lo cubre de besos, lo devora a besos. Y esto ocurre antes de que el Hijo pueda pronunciar una sola palabra. El Padre no le va a servir a los hijos para que valide sus neurosis, ni al mayor ni al menor. El Padre actúa movido no por un cálculo, sino por lo único que realmente mueve el corazón de un padre, que es el amor. Hijo, te has equivocado, le dice al hijo mayor. Tú tienes lo mejor. ¿Qué es, papá? ¿Me va a tocar más herencia que al chamaco este que se fue? Hijo, tú tienes lo mejor. Tú siempre has estado conmigo. La relación padres e hijos no es un intercambio comercial. No es te doy y me das, invierto y recojo. No es pago y recibo. La relación padre e hijo es una relación de amor. Tú siempre has estado conmigo. Pero el otro está haciendo puchero. Entra a la fiesta, hijo. Pero tu hermano regresó lleno de rencor. El rencor que viene de lo merezco y no me lo han dado. Lo he trabajado como esclavo y no lo he recibido. Y luego viene este que fue a gastar todo y miren, hasta fiesta le hicieron. Por eso cuando Max regresó, ¿se acuerdan de Max? ¿Y saben quién es Max? Ni te creas que te voy a hacer fiesta, ¿eh? Hijo pródigo que regresó por su voluntad. Si quieres fiesta, no hay. Anillo, menos. Y túnica, tampoco. Así que si no te gustó, órale, llégale. Lo bueno que el Señor no es como el pastor. El Señor, Él nos ¿qué? Nos ama. Y hermanos, el amor del Señor no se va a encadenar con tus neurosis. No va a reforzar tus neurosis, no va a reforzar tus enfermedades, no va a andar lamiendo tus heridas. Lo que Jesús quiere es sanar tu corazón, sanar tus heridas, levantarte de la posición del hijo que es la oveja negra y sacarte de la posición del hijo resentido para que seas realmente feliz. Ese es el camino de la felicidad, la sanidad del corazón de un hijo que ahora puede entender que su padre es imperfecto, pero lo ama. Hay una pregunta que me formulo al llegar al final de este mensaje. Si Dios es mi Padre y yo soy hijo, ¿qué tipo de hijo soy del Señor? ¿Soy el hijo que viene por delante con la mano pidiendo una bendición? ¿Soy el hijo que hace berrinche cuando no obtiene lo que quiere? ¿Soy el hijo que agarra su camino como la oveja negra? Y yo me pregunto, Señor, si vengo a ti como la oveja perdida, ¿será que me quieras tal y como estoy? ¿O tendré que repararme primero? ¿Tendré primero que componerme para que me ame, Señor? Porque hemos aprendido en la vida por las malas. Hemos aprendido a las malas. En un hogar donde el afecto había que ganárselo. En una iglesia donde la aceptación dependía de cómo te portes. Y si te portas mal, ahí te van las lenguas viperinas. Hombre, no hay cosa peor que una oveja de iglesia se porte mal, porque ahí te vamos con todo.
sin darnos cuenta, trasladamos esa misma economía rota a nuestra relación con Dios. Pero cuando tú vienes al Señor, ya sea recién llegado o ya sea con mucha antigüedad, la fractura interior no se queda fuera. Cuando venimos al Señor, no tenemos que sanarnos y llegar a Cristo. No tenemos que mejorar y llegar a Cristo. La fractura interior se trae a la relación con Jesús y la hacemos el centro mismo de nuestra oración. Y la convertimos en el centro mismo de nuestra fe. Y la convertimos en el centro mismo de nuestra vida espiritual. Lo extraordinario de esta parábola no es que el padre perdona al hijo que volvió. Lo extraordinario de esta parábola es lo que hace el padre antes de que el hijo diga una sola palabra. Corre por él. Esto era un acto indigno de un hombre como el padre, indigno de su posición. Pero el padre es movido por su amor y rompe el protocolo, se levanta su túnica y llega antes de que el hijo pueda pronunciar una sola palabra de su discurso religioso ensayado y lo cubre de besos. No tiene que esperar a oír la disculpa. El perdón no espera la perfección de una confesión. En la economía de Dios, nunca la iniciativa es nuestra. Siempre Dios da el primer paso. Él es el que se acerca a nosotros cuando aún estábamos lejos. Y la fractura, la vergüenza, el vacío, el cansancio de haber pretendido ser autosuficientes se convierte no en lo que estorba, sino en el lugar donde el Padre irrumpe. Ahí llega, ahí se hace presente, porque Dios no premia la miseria, pero sí sabe que es ahí, en la vulnerabilidad, en donde el Señor puede alcanzarnos. Mientras que yo me blindo con autosuficiencia y con resentimiento, no hay lugar por donde pueda entrar el corazón del Padre. La parábola, hermanos queridos, y esto espero que a uno le pueda ser útil, le sirva, sea palabra de Dios para usted. La parábola no es sobre dos hijos que se pierden, sino sobre un padre que no se resigna a perder a ninguno. Y hoy la fiesta sigue. La puerta sigue abierta. La decisión está en ti. ¿Entras o te quedas afuera? Padre, gracias por tu palabra. Es verdad, hemos entrado en aguas profundas y tú y yo sabemos, Señor, que a pesar de que oigamos un mensaje como el de este día, la tarea no está cumplida. Tal vez solamente sea el primer paso. El paso número 1, para poder discernir con el auxilio de tu Espíritu Santo en dónde está la herida de nuestro corazón. ¿Cómo ayuda, Señor, el que podamos entender por qué razón hemos sido la oveja negra? Requerimos del auxilio de tu Espíritu Santo para comprender, Señor, por qué somos el hijo obediente, perfecto y resentido. ¿Por qué nos duele la espalda y los hombros y la baja columna y la cintura y nuestras piernas? Porque llevamos una pesada carga en la vida. Nos han depositado tantas cosas sobre nosotros.
Pero cómo te bendecimos hoy, porque nos permites entrar en la presencia misma de tu palabra y saber que tú eres ese Padre amoroso que toma la iniciativa a pesar de nuestra rebeldía para ir a buscarnos y abrazarnos y llenarnos de beso a pesar de nuestra condición. Hermano querido, hermana, si tú necesitas en este día que la palabra sane tu corazón, porque sabes que hay ahí heridas profundas, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y hermosas que tú no conoces. Cosas grandes y hermosas del amor sanador de Dios, el Padre. Si tú eres hijo, libérate hoy de la carga de haber sido un mal hijo. Si tú eres hijo, libérate hoy de la carga de ser el hijo perfecto. Si tú eres padre, libérate hoy de la carga de ser un padre perfecto. Y permitamos que el Señor cumpla en nosotros lo que el salmista nos dijo. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Oramos en Jesús, el Hijo amado. Amén.